El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia. La guerra entre Rusia y Ucrania ha alterado profundamente el equilibrio geopolítico, especialmente en Europa del Este. Desde su inicio, Bielorrusia, un país vecino de Ucrania y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, anunció su apoyo inequívoco a Moscú. Este posicionamiento generó especulaciones inmediatas sobre el posible uso del territorio bielorruso como base de operaciones para un ataque contra Ucrania desde el norte. Además, Bielorrusia proporcionó apoyo logístico significativo a las fuerzas rusas, aunque no ha comprometido oficialmente a su ejército en el conflicto. El papel del pueblo bielorruso en la resistencia al gobierno. La principal razón detrás de esta limitada implicación militar reside en la resistencia interna dentro de Bielorrusia. Desde las elecciones presidenciales de 2020, cuando Alexander Lukashenko fue reelegido en medio de acusaciones de fraude masivo, el pueblo bielorruso ha mostrado una oposición firme a su gobierno. Estas elecciones desencadenaron protestas masivas que llenaron las calles de Bielorrusia con miles de ciudadanos exigiendo justicia y democracia. Sin embargo, Lukashenko negó las acusaciones, consolidó su poder con el respaldo de Rusia y sofocó brutalmente las manifestaciones. A pesar de esta represión, el descontento persiste, especialmente tras la decisión del gobierno de apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Las protestas masivas continúan siendo una constante, pero lo más significativo es la deserción de cientos de soldados bielorrusos que han huido del país para unirse al bando ucraniano. Este fenómeno destaca el papel crucial que juegan ciertos sectores del ejército bielorruso en la lucha contra el autoritarismo y su solidaridad con Ucrania. El batallón bielorruso en Ucrania. Un ejemplo notable de esta resistencia militar es el batallón Kalinovsky, compuesto en su mayoría por voluntarios bielorrusos que luchan del lado ucraniano. Este grupo desempeñó un papel clave en la defensa de Kiev durante los primeros meses de la guerra y ha continuado destacándose como una fuerza importante dentro del conflicto. Además de su contribución en el campo de batalla, el batallón se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos bielorrusos, quienes lo ven como una posible base para un futuro ejército nacional liberador. La oposición liderada desde el exilio. Fuera del territorio bielorruso, la oposición también ha encontrado una voz fuerte en Sviatlana Tsikhanouskaya, quien se postuló como candidata presidencial en 2020 tras la detención de su esposo, un prominente opositor. Después de huir a Lituania debido a la represión gubernamental, Tsikhanouskaya ha liderado una campaña internacional para movilizar apoyo contra el régimen de Lukashenko. En sus recientes declaraciones, la líder opositora ha instado a los bielorrusos a prepararse para tomar las calles en caso de una oportunidad histórica para derrocar al gobierno. Durante un acto en Bruselas, Tsikhanouskaya afirmó: Lukashenko y los líderes como él no son invencibles. Realmente quiero que la gente esté lista para aprovechar un momento real de oportunidad para aplastar este régimen. Sin embargo, también reconoció los riesgos inherentes a cualquier levantamiento popular debido a los altos niveles de represión. Perspectivas de cambio en Bielorrusia. Las elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero de 2025 son vistas por muchos como una mera formalidad destinada a perpetuar el poder de Lukashenko. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el creciente descontento social y la fragilidad del régimen podrían desencadenar un cambio inesperado. Tsikhanouskaya ha enfatizado que cualquier transición pacífica de poder dependerá de la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la libertad de expresión. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de un golpe de Estado. Según Tsikhanouskaya, el regimiento Kalinovsky podría desempeñar un papel crucial en este escenario. Mucha gente cree que estos combatientes podrían ser quienes finalmente liberen a Bielorrusia. Por supuesto, lo ideal sería que el cambio ocurriera pacíficamente, pero debemos estar preparados para cualquier posibilidad, declaró. La represión continúa en Bielorrusia. A pesar del declive del interés mediático internacional, la represión en Bielorrusia no ha disminuido. Desde 2020, más de 10,000 opositores políticos han sido encarcelados, y numerosos periodistas y medios de comunicación independientes han sido silenciados o etiquetados como extremistas. Actualmente, alrededor de 40 periodistas permanecen en prisión, según el Sindicato Bielorruso de Periodistas. Este contexto ha llevado a muchos profesionales de los medios a exiliarse en países como Polonia, Lituania y Georgia, donde continúan informando y movilizando a sus comunidades. Dependencia de Rusia y futuro del régimen. La supervivencia de Lukashenko depende en gran medida del apoyo financiero y militar de Rusia. Sin embargo, esta dependencia también representa un riesgo. Si se ve obligado a involucrar directamente a su ejército en la guerra, podría enfrentar una crisis interna insuperable. Funcionarios cercanos al régimen han expresado en privado su preocupación por la inestabilidad del aparato de seguridad y la posibilidad de deserciones masivas.
A sus 69 años, Lukashenko se enfrenta a una encrucijada: mantener su régimen con mano dura o arriesgarse a un levantamiento que podría acabar con más de 3 décadas de poder. Con un pueblo cada vez más descontento, una oposición organizada tanto dentro como fuera del país y un contexto internacional que podría volverse más hostil, el futuro de Bielorrusia está lleno de incertidumbres, pero también de esperanzas. Escenarios para el futuro de Bielorrusia bajo el régimen de Lukashenko. Las tensiones internas y externas que enfrenta el régimen de Alexander Lukashenko son indicativas de un sistema que opera bajo una presión constante. Los múltiples factores que influyen en la estabilidad del régimen reflejan una combinación de desafíos internos, como el descontento de las élites y el público, y amenazas externas, principalmente la guerra en Ucrania y la influencia rusa. Factores internos: división y represión. Lealtad frágil de las élites. La dependencia del régimen en mantener el apoyo financiero y político de las élites crea un equilibrio precario. Si los recursos disminuyen, las élites podrían buscar alternativas para preservar su estatus y seguridad. Esto pone de manifiesto la importancia de los incentivos económicos y la represión para mantener el control. Sistema de adoctrinamiento y culto a la personalidad. Lukashenko ha construido un sistema basado en el miedo y la propaganda, donde los militares y fuerzas de seguridad son clave. Sin embargo, este culto a la personalidad no garantiza la lealtad absoluta, ya que muchos funcionarios permanecen dentro del sistema solo por temor a represalias o por las recompensas económicas. Resentimiento social. La represión ha alienado a gran parte de la sociedad. Las relaciones entre la población y las fuerzas de seguridad están marcadas por el descontento. Este resentimiento silencioso podría transformarse en movilización si surge una oportunidad percibida como segura y viable para el cambio. Factores externos: el peso de la guerra y Rusia. La guerra en Ucrania. Aunque Bielorrusia ha evitado una participación militar directa, el riesgo de involucrarse aumenta la tensión en el régimen. La posibilidad de represalias por parte de Ucrania podría erosionar la confianza pública en el gobierno y exponer la fragilidad del sistema. Dependencia de Rusia. La relación de Lukashenko con Vladimir Putin sigue siendo fundamental para su supervivencia política. Sin embargo, una crisis económica en Rusia o una pérdida de apoyo podría obligar a Bielorrusia a buscar nuevas alianzas, lo que abriría oportunidades para el cambio interno, pero también riesgos de mayor aislamiento internacional. Posibles desenlaces. Crisis económica. Un colapso económico significativo podría provocar una pérdida masiva de apoyo, tanto de las élites como de la población general. Esto podría ser el catalizador para protestas a gran escala, como las vistas en 2020, pero con mayores posibilidades de éxito si las fuerzas de seguridad no intervienen de manera unificada. Protestas masivas. Un nuevo estallido de protestas podría desestabilizar al régimen si va acompañado de una disminución del apoyo militar y policial. La represión violenta, como la vista anteriormente, podría ser contraproducente, alienando aún más a las fuerzas internas y externas que sostienen al régimen. División en las élites. Una fractura dentro de las élites, ya sea por descontento financiero o divergencias políticas, podría llevar a deserciones y sabotajes. Estos actos podrían amplificarse hasta provocar una crisis estructural en el régimen. Hacia un posible cambio. Para que Bielorrusia experimente una transición significativa, será fundamental que exista un liderazgo alternativo creíble y un plan claro para gestionar el periodo posterior a Lukashenko. Este plan debe incluir amnistías para funcionarios. Ofrecer protección legal a quienes deserten del régimen podría incentivar a más personas a romper con el sistema actual. Garantías de estabilidad económica. Presentar un programa de recuperación económica que tranquilice tanto a las élites como a la población general. Apoyo internacional. Los países vecinos y las organizaciones internacionales jugarán un papel crucial en la transición, proporcionando apoyo político y económico para estabilizar al país. En conclusión, la continuidad del régimen de Lukashenko depende de su habilidad para equilibrar los intereses de las élites, las fuerzas de seguridad y la población en general. Sin embargo, las dinámicas actuales sugieren que este equilibrio podría romperse bajo la presión de factores internos y externos.